Bienvenidos al programa Preguntas y Respuestas del canal. Comenzamos a contestar las que tenemos seleccionadas para el día de hoy. La primera de ellas es de Samilla. Hermano Samuel, ¿es correcto decir o enseñar que cuando Dios el Señor habló a Abraham no existía la ley? Pues tomé una enseñanza referente a las sectas de los judaizantes y dijeron dicha expresión, lo cual lo dudo, pues Dios el Señor es eterno y su palabra y sus mandamientos son eternos. ¿Me podría ayudar bíblicamente a entender de la manera correcta esto? Gracias, Dios lo bendiga. Bueno, la ley mosaica es posterior a Abraham, 450 años, de modo que efectivamente no existía escrita. No le habían sido dados los 10 mandamientos en tablas de piedra a Moisés. No había escrito Moisés la ley de Dios. La Biblia es un escrito progresivo que se realiza a lo largo de más o menos 1400 años por 37, 38, 40 personas diferentes. Por tanto, hay cosas en las generaciones que no estaban escritas. Y se puede afirmar con toda seguridad que la ley de Dios no estaba escrita en tiempos de Abraham. Los mandamientos de la ley no habían sido escritos y dados a los hombres, pero la obra de la ley está escrita en el corazón del hombre desde que fue creado a imagen y semejanza de Dios. No olvidemos nunca que la revelación de Dios es progresiva. Por tanto, nosotros conocemos hoy más acerca de Dios en su palabra que lo que conocían en tiempos de David o anteriores a David. Samilla. Pastor Samuel, bendiciones. ¿Podría ayudarme a entender Lucas 22, 35, 36? Bueno, está hablando de que Jesús anuncia un cambio, que antes era de una forma porque él estaba presente y pronto sería de otra. Él iba a ausentarse porque iba a realizar la obra de la cruz y a ascender a los cielos. Los que serían enviados a predicar el Evangelio tendrían que tomar entonces provisiones. Cuando él los envió, dice, no os preocupéis, yo voy a cuidaros, no os va a faltar nada. El auxilio divino en el tiempo de Cristo estaba garantizado en todo. El auxilio divino en el tiempo actual es una manifestación de la gracia que puntualmente va a operar en provisión para los que predican el Evangelio. La espada era un instrumento útil. Cristo dice, si alguien no tiene espada, venda lo que tiene y compre una espada. Es útil para defenderse en los caminos y en los peligros en los viajes misioneros. De modo que leo un texto que ilustra esto. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Esto no supone que la defensa del cristiano ahora depende de su poder personal ni de las armas que tenga, porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero lo que está diciendo Jesús es que va a haber un cambio en el panorama. Él no iba a estar presente todos los días con los discípulos y las circunstancias y situaciones iban a ser cambiantes, sin olvidarse nunca de que Él promete estar con los suyos hasta el fin. Berta Lagos Urrutia. Consulta, llevo 18 años casada por lo civil y ahora mi esposo ha sido nombrado para diácono, pero uno de los requisitos es ser casado por la iglesia, porque no tenemos la bendición de Dios por no haber realizado la ceremonia religiosa. ¿Es así? Si es una decisión de la iglesia local, es necesario aceptarla, porque es una disciplina que la iglesia local ha establecido. La unión matrimonial ante las leyes de la nación ya tiene la bendición de Dios. Pero la iglesia
establece una normativa para los oficios, para los cargos, y debe ser respetable. Pero lo que quiero afirmar es que si te has casado civilmente hace 18 años, tu matrimonio es perfectamente legal, lícito, moralmente aceptable y espiritualmente hablando conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, tienes ya la bendición de Dios, aunque no haya habido una ceremonia para pedir esa bendición por vosotros en un matrimonio en la iglesia. Es distinto en los lugares como aquí en España, que tú puedes casarte civilmente sin ir al registro, sin ir al juzgado. Lo haces en la iglesia tiene facultades para firmar el casamiento y dar validez al casamiento de personas. En este caso, la iglesia exige un matrimonio por la iglesia, porque es exactamente igual que un matrimonio por las condiciones legales y civiles. Rafael Cortés, ¿cuántos años llevas predicando la palabra? ¿Qué consejo das a la juventud para mantenernos firmes en Dios y madurar en el camino del cristianismo, tanto personal como eclesiástico? Pues mira, predicando llevo más o menos 65 años. ¿Qué tenemos que hacer? Nada. Vivir a Cristo, amar su palabra, permitir que el Espíritu Santo nos conduzca, mantenernos en santidad, predicar la Biblia y orar para que el Señor nos libre del maligno. Rafael Cortés, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué quiere decir este versículo? Pues lo que dice. La justificación que comporta también la vida eterna es por fe. La santificación es por fe. Por eso la vida del cristiano es una vida en la fe. Y dice Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Juan Kulnev. Estimado hermano pastor Samuel Pérez, me gustaría saber cuál versículo en la Biblia dice que los 144.000 serán evangelistas, pues yo no lo hallo. Gracias, que Dios le bendiga siempre. No hay un texto que lo afirme directamente, pero sí hay evidencias bíblicas. La iglesia que tiene como misión predicar el evangelio será trasladada a la presencia del Señor y sale del mundo. Jesús dice que posteriormente a ese traslado se predicará el evangelio en todo el mundo. Mateo capítulo 24, versículo 14. El primer grupo de salvos de Israel son los 144.000. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 al 8. Por tanto, no hay duda que ese equipo, salvo y señalado para que nadie les haga daño, será enviado a predicar el evangelio a todas las naciones. Además, en Isaías 66:19 leemos estas palabras: y haré entre ellos una señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y Luz, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las islas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicaré mi gloria entre las naciones. De modo que hay un grupo grande que será enviado a toda la tierra y, consecuentemente, se asume que los 144.000 tienen una misión evangelizadora. Samillat. Mateo 6:1 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Hermano Samuel, Dios le bendiga. Mi pregunta respecto de este texto es: ¿cómo dice vuestra justicia? ¿Se puede referir a las acciones buenas que pueden brindar a alguien, pero buscando que me aplaudan y digan lo bueno que puedo llegar a hacer humanamente hablando? ¿Me puede ayudar? Gracias, bendiciones en su ministerio. La justicia del hombre nunca glorifica a Dios. Es la justicia de Dios aplicada a la vida del creyente
que conduce e impulsa a este a hacer obras de justicia, es decir, obras buenas conforme a Dios, que los hombres ven y glorifican a Dios por lo que ven, no al que las hace, sino al Dios que éste predica, testifica y sigue. Samilla, hermano Samuel, Dios le bendiga. ¿Podría ayudarme a entender cómo aplicar en la vida como nacidos de nuevo Proverbios 11:15? Gracias. Bueno, vamos a abrir la Biblia y leer el versículo. Libro de los Proverbios, capítulo 10 y versículo 15. Dice así: las riquezas del rico son su ciudad fortificada y el desmayo de los pobres es su pobreza. Hay que contextualizar el texto con todo el capítulo. Lo que está diciendo es que las riquezas en sí mismas no son malas, aunque siempre son inferiores a la honradez, que es el tema del entorno. Pero no es bueno o no deben ser por sistema despreciables. No tenemos que abrazar la pobreza como un elemento superior de vida espiritual a la riqueza. Hay en la Biblia grandes ricos que fueron muy espirituales, como el caso de Abraham, y grandes pobres que no fueron precisamente espirituales. Quiero recordarte que abrazar la pobreza por holgazanería o romanticismo no es espiritual, sino pecaminoso. Juan Fernández. Hola hermano Samuel, Dios le bendiga. Leyendo el pasaje de Mateo 22:37 y su paralelo de Marcos 12:30, pude ver que Mateo utiliza 3 elementos para amar a Dios: corazón, alma y mente. Mientras que Marcos se mencionan 4: corazón, alma, fuerzas y mente. ¿Por qué ocurre esto? Si los versículos en base a Deuteronomio 6:5, ¿cómo puede Mateo, siendo un libro escrito para judíos, omitir el amar a Dios con toda tu fuerza y decir amarás a Dios con toda tu mente? Espero haberme explicado bien, y si no es así intentaré expresarla de otra forma. Bendiciones. Quien ama a Dios lo ama con el corazón, de donde salen todas las acciones, con la mente, de donde salen los pensamientos. No hay ninguna contradicción, simplemente se está refiriendo en ambos casos a lo mismo, un amor incondicional y completo que unas veces menciona unas partes de la división espiritual del hombre y otras no. El decir amarás a Dios sobre todas las cosas, con todas vuestras fuerzas, con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón, es un decir enfático, reiterativo, para explicar que a Dios se le debe amar con todo lo que el hombre es, lo que el hombre tiene, lo que el hombre piensa, lo que el hombre desea. La intensidad del amor en un compromiso pleno de todo lo que el hombre es. Por tanto, no hace falta precisar minuciosamente el texto, sino dar el sentido más amplio para que el lector pueda entenderlo. Juan Carlos Julián. Estimado maestro, llevo mucho tiempo pensando en Mateo 23:34. Es una afirmación extraña, pero el Señor la enfatiza en 24:35, de modo que aunque esté lejos de mi comprensión, debe estar ahí. Después de todo, el propio núcleo de los evangelios, y no de toda la Biblia, la redención sustitutiva es también un misterio. Agradeceré sus comentarios. Gracias. Dice el texto que no pasará esta generación hasta que se cumplen todas las cosas. Y hay 2 formas de entenderlo. 1, como que no pasarán los judíos como pueblo hasta que se cumplan todas las condiciones, las acciones, los eventos que Cristo anuncia en el sermón profético. La segunda interpretación tiene que ver específicamente con la gran tribulación, que es una semana, y dice que no pasará el tiempo de la tribulación de esos 7 años, no pasarán las gentes que viven en el tiempo de la tribulación, que son los 7 años, antes de que todas estas cosas que tienen que ver con ellas acontezcan. Juan Carlos Julián. A todo lo largo de las Escrituras se menciona la palabra gloria con acepciones muy diferentes, que solamente comparten la idea de grandeza o magnificencia.
En las copias antiguas se usa la misma expresión en hebreo cada vez que tradujeron como gloria, y si no es así, ¿no sería conveniente usar expresiones más específicas? Gracias de nuevo. Bueno, gloria referido a Dios es un cúmulo esplendoroso de su majestad, sus perfecciones, sus acciones, y no solo una manifestación luminosa, aunque lo comprende también. Hacer referencias específicas a asuntos puntuales es más que traducir e interpretar la palabra. Por tanto, está muy bien que cuando hablemos de la gloria de Dios, pensemos que la gloria de Dios comprende todo lo que Dios es y manifiesta. Sara Vázquez. Una pregunta, Pastor Samuel. Soy una jovencita y mi padre es ministerio. Supongo que quiere decir que está en el ministerio. Cuando se enfada conmigo, su ira lo controla y me da con un palo. Y él dice que eso lo aprueba Dios, ¿es verdad? Hey, mi querida amiga Sara. La ira del hombre, producida en el hombre y surgida del hombre, es siempre pecaminosa. Golpear con un palo a un hijo no está en ningún lugar de la Biblia. Cuando se lee, por ejemplo, en Proverbios, la vara a las espaldas del necio, golpea con vara a tu hijo para que lo que está diciendo es, y se refiere, es a una disciplina que el hijo sienta, no a una reprensión pasajera y transitoria. La palabra hebrea que se traduce por vara en ese texto, en esos textos de Proverbios especialmente, significa palo solamente en una ocasión en que aparece esa palabra en toda la Biblia. Y se trata de aquella normativa legal para cuidar cuando un amo golpeaba con un palo a un esclavo, no a un hijo. Vara equivale a disciplina firme que haga sentir la culpa. Por ejemplo, en el día de hoy le duele mucho más a un joven, a un adolescente, que le retiren el móvil el celular durante una semana que le den unos azotes con la vara. Aparte, que hay muchos argumentos extraños, como que el padre no debe pegar al hijo con la mano, sino con la vara. ¿Por qué? Justamente cuando le das con la vara, le duele a él, con la mano, le duele a él y te duele a ti. Tenemos que reciclar mucho la lectura de la Biblia para entender realmente qué es lo que Dios establece. Y cuando un padre golpea a un hijo airadamente, violentamente, por mal genio, por mala disposición, tiene que pedir perdón a su hijo por lo que hace. Pero escúchame, cuando tu padre actúa de esa manera es porque tú has hecho algo contrario a lo que él dispone y a lo que Dios manda. No te justifiques, porque la Biblia dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es justo. Ángela Silva. Una hermana me dijo que había tenido una visión de que había visto un ser con vestiduras blancas pero sin verle la cara, y que ese ser divino estaba orando por un matrimonio de rodillas. ¿Es correcto a la luz de la Biblia? Ninguna visión es válida sin el apoyo de la Biblia, cuando se pretende dar a esa visión un significado espiritual y aplicativo a la vida cristiana. En ese sentido, de la visión de un ser al que no le ve la cara, que está de rodillas orando por un matrimonio, no hay nada semejante en ningún lugar de la Escritura. La intercesión de los ángeles o de los santos por alguien no está en la palabra. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cristo es nuestro intercesor en la presencia de Dios. No hay nadie que interceda en ese sentido. Podemos orar intercediendo por nuestros hermanos, por el matrimonio, por lo que sea, porque esto es lícito, pidiendo a Dios que actúe en relación con algún problema.
Pero las visiones muchas veces que nosotros tenemos obedecen a un subjetivismo tremendo. Cuando alguien me dice, esta noche tuve una visión y no está en la Biblia, muchas veces pienso, ¿qué habrá cenado este hermano? Que le ha producido una mala digestión y le ha llevado a soñar cosas que no están. Hermanos míos queridos, amadísimos hermanos míos, con todo respeto a los que dicen ver visiones, toda visión que no se ajusta a lo escrito no es lícita ni buena, porque Dios no revela nada que no haya manifestado en el escrito bíblico y en su Hijo Jesucristo. Ángela Silva. ¿Cuál es el significado verdadero de Juan 4:23? Es que en la dispensación de la ley los creyentes serán menos adoradores que en la dispensación de la iglesia, porque creo que el texto habla en futuro. Y el texto dice, el Padre tales adoradores buscan que adoren. Los antiguos a veces eran meros adoradores porque adoraban por sistema. Pero ahora en el tiempo actual la obra del Espíritu convierte al creyente en adorador, porque además de eso es sacerdote, es ofrenda y es sacrificio. Romanos capítulo 12, versículo 1. Y la adoración ahora es impulsada por el Espíritu y es en verdad porque se hace en comunión vinculante con Cristo. Dios admite la adoración nuestra, no por lo que somos, sino por el lugar donde estamos, y estamos en Cristo. De ahí que diga que el Padre busca tales adoradores que le adoren, y que le adoren en espíritu y en verdad. Andrés Martín. Querido hermano, si nadie puede venir a Jesús y el Padre no le trae, los que no vienen a Jesús no los trae el Padre. O, si los trae pero se resisten, ¿me podría aclarar? Gracias, un saludo a todo el equipo. El Padre llama a salvación y conduce a los pecadores perdidos a Cristo, que es el único salvador de los pecadores. Pero en cualquier caso, el pecador puede ser rebelde al llamamiento celestial. Pablo lo dice, no fui rebelde a la visión celestial. Y en Juan 3:36 Jesús dice que el que cree en el Hijo es salvo, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. José Santiago Santiago. ¿Qué importancia tiene la oración en la vida del estudiante eficaz? ¿Qué nos dice de la oración? Gracias por su bendición. Ya se contestó antes, amigo José Santiago, de modo que te remito a un programa anterior donde está esa pregunta recogida. La eficacia de la oración es grande y se nos manda orar sin cesar. Es decir, mantener siempre abierto un canal de comunión con Dios y de vinculación con Dios. Antes de dedicarte al estudio de la Biblia, tienes que doblar tus rodillas y pedir la asistencia del Espíritu para entender correctamente lo que Dios reveló en la palabra. Onion Killer 66. ¿Hay alguna posibilidad de que el Salmo 22 se pueda aplicar a la vida de un cristiano durante dificultades varias, o la aplicación es siempre mesiánica? No debemos olvidar que el Salmo 22 es un salmo mesiánico, por tanto un salmo referido a Cristo. Podemos aplicarlo como ejemplo, de modo que el sentido sea de la enseñanza que Cristo es modelo, ejemplo, referencia al sufrimiento que puede ocurrir en la vida de un cristiano. En Hebreos dice así: puestos los ojos en Jesús, considerad pues aquel que ha soportado tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Por tanto, podemos aplicar ese Salmo 22 al aliento de una persona que está sufriendo, pero diciendo previamente siempre que el Salmo se refiere al Señor. Se abre una conversación de las muchas que tenemos en el canal. William Oswaldo Pérez Pérez dice: saludos, 1 Pedro 1:12, se entiende que los ángeles anhelan mirar la predicación del Evangelio. Me gustaría saber cómo se armoniza con Apocalipsis 14:6, vi volar por medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua, pueblo. ¿El Evangelio eterno añade algo diferente al predicado por los apóstoles?
¿Por qué se utiliza ángeles para predicarlo si fue entregado a los hombres por el Espíritu y ellos, los ángeles, no tienen ese conocimiento? ¿En qué sentido o cómo sería esa predicación por los ángeles? Porque realmente no me lo puedo imaginar. Los ángeles anhelan mirar los resultados que el Evangelio produce en los creyentes. Es el libro de texto que Dios utiliza para enseñar la gracia a los ángeles. La figura del ángel con el Evangelio eterno de Apocalipsis 4:6 es una figura literaria. Dice que volaba en medio del cielo de manera que estaba en una posición central en el aire para que todos pudieran verlo y todos pudieran oírlo. El Evangelio que tiene en la mano, que se llama Evangelio eterno, es el único Evangelio que existe. Por eso se llama eterno. El sentido es que ese Evangelio eterno va a ser predicado a todos los hombres como un mensaje de gracia antes del juicio que separará a los salvos de los perdidos para la entrada al reino milenial. Es un simbolismo de que Dios está dando la última oportunidad a todos. Los ángeles no están procurando entender el Evangelio, lo entienden perfectamente. Aunque el Evangelio fue encomendado a predicarlo a los hombres porque es un mensaje para predicarlo a los hombres en este tiempo. Pero los ángeles han predicado mensajes procedentes de Dios como mensajeros enviados por él. Josué Fernández contesta inmediatamente al que preguntaba: el Evangelio significa buenas nuevas, no tiene por qué ser predicar la Biblia como tal, puede ser un mensaje bueno. Solo lo pongo como dato por si te ayuda en algo, hermano. Dios te bendiga mucho. Pues realmente el Evangelio no es un mensaje bueno. Es el único mensaje para salvación. El Evangelio eterno es un Evangelio inalterable, porque el mensaje del Evangelio está en la mente de Dios, en el plan de redención que fue establecido antes de la creación del mundo. Josué Fernández: buenas bendiciones. Mi pregunta es: ¿por qué en Job llama hijo de Dios a los ángeles y en otros versículos en Hebreos dice: ¿a cuál de los ángeles dijo tú, mi hijo eres, yo te he engendrado hoy? Bueno, amigo y hermano mío, en Hebreos se está refiriendo al Hijo unigénito del Padre. Y nunca dijo Dios a ninguno de los ángeles: tú eres mi hijo unigénito porque yo te engendré. Los ángeles no fueron engendrados. Los ángeles fueron creados por Dios en un solo acto creador y sirven como hijos al Padre, y le llama hijos en el sentido creacional porque son sin pecado y pueden estar vinculados a él en una esfera que el hombre pecador no puede estar, salvo que sea salvo por gracia y adoptado en el Hijo. No olvidemos que a los creyentes también se nos llama hijos de Dios, pero hay una diferencia muy grande entre nuestra relación con el Padre y la relación del Hijo unigénito del Padre, que es el Verbo eterno, que solamente Él es de esa manera. Nosotros somos hijos en el Hijo por adopción. Joja: hola, bendiciones para usted y toda su familia. ¿Me podría aconsejar sobre cómo lidiar con adolescentes? ¿Algún libro de la Biblia o algún personaje que sirva para estos tiempos? Mi amigo querido, la única forma de lidiar con un adolescente es paciencia. Paciencia y paciencia. Amor, amor y amor. Dedicación, dedicación y dedicación. El ejemplo supremo que tienes para lidiar con los adolescentes es Cristo. Por tanto, de la misma manera que Cristo recogía a un niño y lo ponía en sus brazos, de la misma manera que tomaba a un adolescente o a un niño y lo ponía en el centro del grupo para enseñar una lección, dedícale tiempo al adolescente. Razona con él, llévalo a la Biblia y procura decir al adolescente cuando te pregunte algo, no digas: a mí me parece que. Di: vamos juntos a la Biblia a ver qué le parece a Dios sobre esto que tú estás preguntando.
La adolescencia, yo digo muchas veces, es una enfermedad que dura 3 años, pero amigo mío, en esos 3 años de enfermedad hay que tener mucha paciencia para tratar con el adolescente. ¿Cuándo pasa eso? El adolescente te agradecerá tu disposición, tu enseñanza y tu dedicación. Joa, ¿qué piensa usted de algunos cristianos que creen en las vibraciones, las malas y las buenas energías? Esto yo no creo que sea correcto y mucho menos el gnosticismo. La Biblia habla algo de esto. Le pregunto porque quisiera compartir la información con personas que viven estas prácticas, pero no sé cómo y no tengo referencias. Gracias. Bueno, mira, mi querido hermano, amigo, hay muchos que se llaman creyentes y están metidos en el mundo de lo que se llama constelaciones. No está en la Biblia y están rozando el campo del espiritismo. Las prácticas de vibraciones, de gnosticismo, de 1000 cosas por el estilo, no son espirituales, son diabólicas. Nada de estas vibraciones buenas o malas, nada de estas energías buenas o malas están en la Biblia. Y hay que tener mucho cuidado con esas prácticas, no sea que estén metiéndose en el campo del satanismo. Adela Fernández Jiménez. Dios le bendiga mucho. Don Samuel Pérez Millos, comentarle que admiro muchísimo su ministerio y su persona. Mi pregunta es sobre el tema de las posesiones diabólicas. ¿Puede un cristiano estar poseído? Otra pregunta, ¿puede una persona poseída por un demonio acudir a la iglesia sin manifestarse? ¿Cómo cree usted que se libera? Otra pregunta, ¿cómo saber que es cierto que está poseída? Estas preguntas las veo muy importantes porque creo que hay mucha ignorancia sobre el tema y mucho misticismo. Primero, no hay ningún tipo de posesión diabólica para un cristiano, porque sería admitir que Satanás toma posesión del templo de Dios en espíritu, que es el creyente. Un creyente nunca puede estar poseído, puede estar influido, puede ser tentado, puede ser seducido, pero no poseído. La posesión diabólica exige la seguridad de que hay alguien que está poseído por Satanás. Y eso requiere un gran discernimiento espiritual. Hay personas que ven posesión diabólica hasta en la esquina de la puerta. Pero solamente los poseídos por Satanás manifiestan en su entorno de vida el control y el dominio de Satanás. Por tanto, tengamos mucho cuidado con hablar de posesión diabólica cuando no existe o no es. Propósito y sentido. Hola, buenas. ¿Los ángeles de Dios conocían el plan de salvación que se determinó en el Consejo Trinitario? Me refiero a Dios encarnado en Cristo. ¿O les fue revelado hasta la concepción en María? Bendiciones. Son preguntas que no tengo respuestas bíblicas. Sin embargo, los ángeles conocían las profecías bíblicas que anunciaban la venida del Mesías y la obra de la cruz, como por ejemplo el Salmo 22, Isaías 53, etcétera, etcétera. De manera que tienen un conocimiento amplio de la obra redentora y ellos vieron como misterio de piedad a Cristo ejecutando esa obra planificada en la eternidad. Isaías Escoto. ¿Cómo saber si el rey David no vivía en pecado si tenía más de una mujer? ¿Estaba en adulterio? Se repetía constantemente. Aunque Dios tiene un plan, que es un solo hombre para una sola mujer, el pecado del hombre desvirtuó esa acción y Dios permitió, no estableció, que el hombre en aquel tiempo tuviese más de una mujer. No estaba David en adulterio, porque todas ellas eran esposas legítimas y eran sus propias esposas, aunque fuese más de uno.
La regeneración del cristiano cancela esa situación y el creyente hoy vuelve a lo que era en principio, un hombre y una mujer. Luis García, última pregunta de esta serie en el día de hoy. ¿Existe aún el don de lenguas y los dones extraordinarios? Bueno, quien dice lo que existe en cuanto dones y no existe es el que los da, que es el Espíritu Santo. A la luz de la Biblia, los dones de lenguas y los dones de milagros y sanidades no están operativos hoy, o por lo menos no están tan operativos como en los tiempos de los apóstoles, porque la misión de estos dones era manifestar la realidad del Cristo resucitado. De manera que, por ejemplo, en cuanto al don de sanidad, al final de la época apostólica, con Pablo vivo todavía, pide a Timoteo que tome un poco de vino a causa de sus múltiples enfermedades. Epafrodito no fue curado por una acción de alguien que tuviera el don de sanidades. De manera que mi pensamiento personal es que esos dones han disminuido operativamente, de manera que prácticamente no están operativos hoy porque no tienen necesidad vinculante de ser en cuanto a un ejercicio de testimonio para la predicación del Evangelio. Dicho esto, me despido hasta el próximo encuentro, si el Señor lo permite. Vivamos en santidad y seamos bendecidos por Él en nuestra vida y en nuestro ministerio.